Bueno, pues vamos a intentar seguir en hora, que parece que vamos que vamos bien. Sí, tenemos a Jesús, ¿verdad? Sí, la tenemos aquí, que el año pasado recordáis que no pudo participar porque fue papá y se complicó Eso un poquito es. el asunto, pero ahora ya tiene un niño precioso de un añito. O sea que por estas fechas, año y pico, ¿no? Sí, Jesús. justo, tiene ahora 1 año y unos días. Es Eso es. el segundo ya, así que ya, vamos, ya No sé, está el año hecho el pasado lo tema. tuvimos el 19, o sea que por eso os digo. Pero bueno, pues Jesús, un viejo conocido, muy metido en el tema de los datos, hemos compartido lugar de trabajo, pero ahora estamos cada uno por lugares distintos. Es un enamorado de los datos, como creo que todos los que estamos aquí. Y bueno, pues la verdad es que me llamó mucho la atención lo que nos quiere compartir. O sea que, a ver, ¿qué hacemos? Habla de diamantes en el De tema. diamantes habla, exactamente, habla de diamantes. Vamos a ver qué cosas nos hace y qué visualizaciones nos muestra con Power BI. Ha hecho muchas cosas con Power BI ya y está metido dentro de este mundo, pero igual es mejor que tú nos cuentes un poquito. Vale, vale. Bueno, os introduzco un poquito quién soy. Llevo en el mundo del dato como unos 10 años, algo más ya, ¿no? Siempre en entornos industriales, salvo un añito y medio que estuve en la universidad, aunque bueno, había pues bastantes proyectos relacionados con el mundo industrial y siempre intentando mejorar procesos productivos desde el punto de vista de la analítica de datos. Si vais a cualquier fábrica y tal, pues encontraréis ingenieros de proceso y gente que intenta mejorar pues en base al conocimiento, a la historia, a la experiencia y tal, lo cual está muy bien. Pero cuando las cosas son un poquito más complejas, hay relaciones entre un montón de variables, hay señales que dan ruido, hay máquinas que de repente se paran, etcétera, 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 pues ahí ya la toma de decisiones se complica bastante. Entonces, utilizando analítica, en principio descriptiva y luego un poquito más avanzada, generando modelos de machine learning y cosas así, pues se pueden encontrar relaciones interesantes e incluso descubrir pues nuevos paradigmas dentro de la industria y romper pues falsos mitos y tal, ¿no? Entonces, para cuadros de mando y cosas así, Power BI es una herramienta pues maravillosa. Encima tiene la ventaja de que es muy fácil de usar. Su rampa de aprendizaje pues es corta y creo que no requiere de unos grandes conocimientos de programación, ¿vale? Lo cual facilita muchísimo el acceso y es una herramienta que yo dentro de las empresas estoy viendo cada vez más. Pero si luego además le añadimos la potencia de software estadístico, como puede Mm, ser R o ahora, por ejemplo, Python, que está muy, muy de moda, pues bueno, pues ya das como un salto a un nivel más, porque puedes hacer visualizaciones de información más compleja que de otra manera, pues con Power BI o sería complicado de hacer o si no, igual directamente imposible, ¿vale? pues Entonces, sí, lo que muy vengo ya a bien. mostraros es un poquito pues un ejemplo tonto que hay en R de un conjunto de datos que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el de diamantes, por no Ujú. utilizar el clásico de Iris, que si habéis ido a algún curso de No, 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 análisis de no, datos, no, no, por favor, Dios mío, que siempre pone seguro que el mismo ejemplo. Muy eso bien, es. pues cuando Entonces, eso. quieras puedes compartir pantalla, Inés, Yo ya he dejado de Venga, compartir. y Ahora ahora vamos a controlar. pues Jesús. vale, venga, pues Vale, vamos a hacer entonces mi objetivo para hoy es ver un poquito cómo trabajar con Power BI y con R de manera combinada y pues con un conjunto de datos, como decía, que es el de diamantes, que bueno, pues es algo que yo creo que es fácil y que todos podemos ver. Estáis viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 perfectamente. Vale. Venga, pues lo primero de todo, he dejado en el Drive el conjunto de datos que vamos a utilizar y también un muy bien. PowerPoint, que es este aquí, que bueno, son 4 cositas, ¿vale? Luego, al final de la sesión, colgaré también el Power BI que salga de aquí, ¿vale? Lo primero, el dataset de diamantes, que si yo, bueno, necesitamos el conjunto de datos, Power BI, R y RStudio, ¿vale? Como no sé el conocimiento que tenéis de lo que es R, RStudio y tal, pues os voy a contar un poquito. R es
el software de análisis de datos, ¿vale? Es muy utilizado por matemáticos, está desarrollado por matemáticos con las ventajas e inconvenientes que eso supone. Es decir, la gente que es programadora, ingenieros de software y tal, cuando tienen que programar en R, pues se tiran de los pelos, porque hace cosas que desde el punto de vista de la programación pues son un poquito raras, ¿vale? Pero es fácil de utilizar, requiere conocimiento de programación, pero está muy bien. Y luego, para ayudar, tiene RStudio. RStudio es un IDE que al final os voy a enseñar. Un IDE sería como, pues, ¿cómo definirlo? R es como el motor del coche y RStudio pues sería como los sillones donde te sientas y tal, pero el motor sigue siendo R, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver las variables que tenemos, aquí podemos ver el directorio y gráficos, ¿vale? Aquí podemos ver la consola de R, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo que está calculando R. Y luego aquí pues podemos ir generando scripts, ¿vale? Como os he dicho, vamos a utilizar un conjunto de datos que es el de diamantes. R viene con una serie de funciones básicas, pues por ejemplo, generar regresiones lineales, etcétera, pero luego se puede ir extendiendo mediante el uso de librerías. El conjunto de datos que vamos a utilizar está en la librería ggplot2. ggplot2 es la librería más conocida para generar gráficos dentro de R, ¿vale? Y de hecho, si miráis las de Python, veréis que el estilo es muy similar, es decir, que es muy conocida y se utiliza tanto en R como en Python en el sentido ese, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que es el conjunto de diamantes, ¿vale? Y ya nos pone aquí. Es un conjunto de datos donde hay sobre 50.000 muestras de diamantes sobre el precio, ¿vale? Entonces, si yo pongo aquí diamonds, la cabeza de diamantes, ¿vale? Pues veo aquí diferentes variables, carat, cat, color, clarity, profundidad, table, price, ¿vale? Y lo que vamos a intentar es generar un modelo matemático que sea capaz de predecir el precio y lo vamos a utilizar en Power BI intentando relacionar el precio con el resto de variables. Y vamos a ver cuáles son las que tienen mayor impacto y de esas que tienen mayor impacto, pues vamos a intentar generar alguna gráfica que no podríamos generar de primeras en Power BI, ¿vale? Entonces, el objetivo es intentar predecir el precio que está en dólares, ¿vale? De entre $326 y el de 18.000, que quien pudiera comprarlo, ¿vale? Y luego pues está el carat, que es el peso del diamante, el tipo de corte, ¿vale? Que si es, bueno, pues desde malo hasta ideal, el color, ¿vale? Desde la D, que es lo mejor, hasta la J, que es lo peor, la claridad, que es como de claro, entiendo que transparente es un brillante, desde el I1 hasta el IF, ¿vale? Y luego, bueno, pues medidas de longitud en el eje de coordenadas X y Z, la depth, que esto me imagino que será una métrica propia que utilizan los expertos en diamantes, ¿vale? Y luego una posición, bueno, tabla que esto no termino de entender muy bien, que es width of drop of diamond relative to width point, ¿vale? Entonces, objetivo, intentar predecir el precio. Lo primero que tenemos que hacer es cargar el conjunto de datos aquí, ¿vale? ¿Cómo podemos obtener datos? Pues podemos, en Power BI, como sabéis, se pueden obtener datos desde diferentes fuentes. Si queréis, podríamos hacerlo desde el CSV, es decir, guardar estos datos como un CSV o cargarlos directamente del DR. Entonces, para cargarlos del DR, nos vamos a más. Esto que voy a explicar es equivalente o análogo en Python también, ¿vale? Y aquí en otras pone script de R, ¿veis? Luego también pone script de Python o de BC, es decir, que lo podemos hacer desde donde queramos. Pues script de R, ¿vale? Y escribimos el script. Como los datos están en la librería ggplot2, pues cargamos la librería y ponemos diamantes, el diamonds, ¿vale? Y con esto ya nos debería cargar. ¿Vale, chicos? Entonces, vamos a cargarlo. Y aquí vemos que tenemos ya la información. Vale.
¿Qué problema tiene hacerlo así? En que, si os fijáis, datos que son de tipo texto, de tipo factor, como ideal, premium, good, aquí nos lo están cargando directamente como números. Entonces, yo en vez de cargarlos así, lo que hago es cancelar y en R genero bueno, pues los guardo del DR en una localización cualquiera. Pues, por ejemplo, si ahora lo hago así, si os fijáis, bueno, estos son comandos propios de R y tal, que no es el objetivo una formación en R ahora mismo, pero lo importante es esto, que lo he guardado en charla diamantes.csv. Es decir, que si yo me vengo aquí ahora y obtengo los datos del de CSV y me vengo aquí, ¿vale? Si os fijáis, ya me está respetando exactamente los datos. ¿Por qué hace esto? Porque estoy guardando ya como el tipo de variable que es cada uno de los datos, ¿vale? Entonces le damos a cargar. ¿Vale? Y la fuente buena es esta de aquí, la de Diamante el 2. Así que esta de aquí me la voy a cargar para que no sea lioso, ¿vale, chicos? Entonces le damos aquí, eliminar del modelo. Vale. Entonces, ahora aquí pues podríamos utilizar pues matrices, tablas, lo que queramos, ¿no? Propias de Power BI, como por ejemplo, vamos a ver el valor del precio, por ejemplo, el precio en valor medio, en función, por ejemplo, del color, ¿vale? En filas mejor, ¿vale? Y vemos, bueno, pues que esta podría ser en función del color, podríamos generar otra tabla también generando el valor del precio, el valor promedio en función del tipo de corte, ¿vale? Y luego, como recomendación, no os fiéis nunca o solo de la media y fiaros pues también de variables, pues de variables, no, perdonad, de otros valores estadísticos como puede ser la desviación, por ejemplo, ¿vale? La desviación estándar la podemos meter, ¿vale? Taca, taca, taca. Y aquí también, ¿vale? El corte, el precio, la desviación. Vale. Entonces, vamos a hacer cositas con R y vamos a ver las limitaciones que tiene pues Power BI, por ejemplo, para hacer algún tipo de gráfico. Por ejemplo, vamos a hacer un gráfico con Power BI, aquí. Por ejemplo, vamos a ver el precio en el eje Y en función de la profundidad. ¿Vale? Aquí en vez de resumir, no resumir, no resumir, ¿vale? Si os fijáis, parece que hay como dos grupos. Esto puede que sean outliers o cosas así, pero bueno, no voy a entrar en ello. Y ahora vamos a hacer un gráfico con R donde vamos a ver pues, más variables y de esta manera. Vale. Si os fijáis, para meter un script de R, clico aquí, ¿vale? Me pide habilitar, lo habilito, ¿vale? Para que pueda tener comunicación con R. Es muy importante que tengamos R instalado en el equipo, si no esto no va a funcionar, ¿vale? Y ahora tenemos que ir arrastrando todos los campos que yo quiero ir utilizando para poder generar mis gráficos, ¿vale? Sería más cómodo si nos permitiese arrastrar todo, pero bueno, arrastramos todo aquí y ahora vamos a ver lo que vamos a ir utilizando. Si os fijáis, cada vez que yo agrego o quito una variable, aquí en el data frame es el conjunto de datos, son como matrices, por decirlo de alguna manera, o la forma que tiene R de trabajar, ¿vale? Y lo que hace es siempre lo mismo, es
ir generando un data frame con cada uno de los conjuntos de datos y luego fijaros que se queda siempre, utiliza este comando que es unique, que lo que quiere decir es que se queda solo con las filas que sean distintas, ¿vale? Entonces, una vez que tengo eso, yo pues puedo graficar. Para eso vamos a utilizar la librería que os he comentado antes, ggplot2, que es una librería que se va añadiendo por capas, donde tengo el conjunto de datos que me lo ha metido aquí en este data frame como un dataset, y ahora le voy añadiendo estéticas, que lo llaman ellos, ¿vale? Estéticas es que quiero que vaya en el eje X, que por ejemplo en este caso, pues me interesa que vaya en función del corte, ¿vale? En el eje Y el precio, ¿vale? Y ahora le voy a añadir un geonboxplot. Un boxplot, no sé si sabéis lo que es, pero bueno, miramos ahora rápido, boxplot. Vale, un boxplot lo que es este tipo de gráficos donde la raya es la mediana, que bueno, pues es algo similar a la media, de dónde están todos los datos. Aquí es el mínimo, el máximo, y luego dónde está el 25% de los datos y el 75%. Es muy útil para ver diferencias entre grupos. Por ejemplo, en este boxplot de aquí, esta variable es totalmente diferente a esta de aquí. Entonces, lo que intentamos con este tipo de gráficos es ver si por tipo de corte hay diferencias en el precio. Ejecutamos aquí el script y tenemos un grafiquito como este, ¿vale? Donde se ve, bueno, pues algo que puede ser que ya supiésemos, que los diamantes de tipo de corte fair tienen un precio de media más bajo que los de ideal, premium y very good. Pero si os fijáis, hay tanto en los de corte ideal como en premium y como en very good, hay diferencias por debajo, ¿vale? Es decir, perdón, que pueden ser, hay valores también muy bajos de precio, pero que pueden tener alto valor en cuanto al tipo de corte, ¿vale? Aquí vamos a añadirle una variable más. Entonces, vamos a hacer una cosa que es una de las ventajas de utilizar R con Power BI, que es, por ejemplo, añadir esto que os voy a enseñar ahora, que es añadir una variable más, que en este caso va a ser, por ejemplo, en función del color. Si ahora ejecuto este script, vale, ya vamos a ver cómo nos queda. Si os fijáis, al gráfico le hemos añadido una variable más, que es, bueno, aquí no se ve muy bien, habría que trabajar en rotar en rotar el eje X para que se vea bien y tal, pero bueno, en función de la calidad y en función del color. Estamos metiendo una segunda dimensión a lo que teníamos hasta ahora, ¿vale? Esto se puede hacer un poquito más bonito si ponemos ahora, por ejemplo, esta de aquí. Si ahora, por ejemplo, le ponemos aquí un fill igual a el corte, por ejemplo, para que me salga de colorines, ¿vale? Sí, se ve, ¿verdad? Sí. Y aquí, pues, bueno, pues tiene lo mismo. Es decir, si yo voy aquí, pues le puedo quitar el título, pues puedo ir jugando un poquito con todo lo que tiene, combinando con R con Power BI, ¿vale? Si selecciono aquí una fila, pues me afecta a todos los gráficos también. Si la deselecciono, pues se me deselecciona, es decir, que el comportamiento sigue siendo totalmente interactivo. Vale, otra cosa, cuando yo hago esto, en vez de hacerlo aquí, que yo creo que es poco productivo, esto es porque es algo muy corto de hacer, si le pincho aquí y tengo un IDE como puede ser Visual Studio Code o RStudio, directamente me lo va a abrir aquí con la ventaja que eso tiene. ¿Y qué ventaja tiene? Que esto es mucho más ágil para trabajar y puedo ir ejecutando aquí el código e ir viéndolo aquí y cuando ya tenga algo que realmente me gusta, entonces copiar el código y llevármelo a Power BI, ¿vale? ¿Qué más cosas se pueden hacer? Pues con los datos que tenemos aquí podemos hacer transformaciones de datos directamente también utilizando tanto scripts de R como
script de Python, ¿vale? Es decir, aquí en inicio le doy a transformar y, por ejemplo, vamos a hacer una nueva columna que sea el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? X por Y por Z. Esto que en Power BI es trivial de hacer, pues vamos a ver cómo sería en R. Pinchamos aquí y me dice, dataset contiene los datos de entrada para este script. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ponerlo en un data frame, ¿vale? Entonces, esto lo convierto a una librería de R muy buena para trabajar con datos, ¿vale? Y le digo df, que va a tener una columna que se llama volumen, que va a ser igual al valor de X por Y y por Z, ¿vale? Y entonces, dataset df, si le doy así, aquí se requiere continuar, ¿vale? Ignorar las comprobaciones, guardar, se ejecuta. ¿Qué está fallando aquí ahora? No sé qué está pasando aquí. Ahora, vale. ¿Qué he cambiado aquí? Vale, he cambiado que se me había olvidado poner que el último paso era este, ¿vale? Igual que Power BI, se puede deshacer en cualquier momento, cualquier cambio, ¿vale? Y ya tengo aquí el volumen, ¿vale? Lo guardo, cerramos, ¿vale? Sí. Y vamos a generar ahora el modelo para ver cuál de las variables es la que más afecta al conjunto de datos. Entonces, genero un nuevo script de R aquí y vamos a hacer algo que es de Machine Learning un poquito, que es meter todas las variables. Y os recuerdo que esto es un poco engorroso porque tienes que ir una a una, ¿vale? Añadiendo, 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 tiki, 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 ¿vale? Vale, los añades, pinchas en él y dices, vamos a generar un modelo que se llama Random Forest. Random Forest es una explicación muy rápida, se basa en generar un montón de árboles de decisión que son pues algo como esto, ¿vale? En función de dónde vaya encontrando diferencias para las diferentes variables, genera un montón de ellos y luego lo que vaya saliendo con más frecuencia es lo que hace que afecte más al modelo, ¿vale? Entonces generamos un modelo. Aquí me voy a abstener de hacer cosas que normalmente en ciencia de datos se hace, que es como validaciones cruzadas, generación de conjuntos de train y test, etcétera, ¿vale? Y genero el árbol y le digo random forest, que es el precio, que es lo que me interesa a mí predecir, en función de todas las variables. ¿De qué conjunto de datos? De dataset. ¿Y cuántos árboles vamos a construir? Pues vamos a hacerlo con poquitos para que sea rápido de generar, ¿vale? Y luego sácame qué variables son las que más afectan. Es decir, aquí, si conocéis la regresión lineal y tal, pues sería como hacer una regresión lineal, pero algo mucho más sofisticado, ¿vale? Es decir, sería, inténtame predecir el precio en función de todos los conjuntos de datos y luego muéstrame qué variables son las que más están afectando al precio. Lo ejecutamos y como le he puesto muy poquitas variables, pues me sale algo como esto, ¿vale? Y ya vemos que las que más me afectan son el volumen, el carat, el X y el table. Es decir, que solo controlando estas 4 variables puedo llegar a predecir el precio que van a tener mis diamantes. Es decir, que lo que más importa sobre todo es el volumen y el carat. El carat, si recordáis, hace referencia al peso del diamante y el volumen pues al volumen. Es decir, que con volumen y peso pues Tenemos somos un buen capaces. diamante. Eso es. Entonces se hace cierto lo del pedrolo, cuanto más grande, pues mejor, ¿no? Pues Muy eso es. bien. Y eso sería un Qué bien ha poquito todo. salido todo. Muy bien. Ha Sí, salido perfecto, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. eso es.
Eso es. Entonces, bueno, pues aquí se pueden mejorar mucho las visualizaciones, hacerlo más homogéneo, que Bueno, quede más sí. bonito y tal, pero bueno, pues como una demostración, pues veis cómo es. Y eso es todo. Entonces, joder, pues el compañero anterior antes insistía en la calidad del dato y luego en trabajar un poquito en SQL. Mm. Yo voy por la misma línea, es decir, Power BI es una herramienta potentísima, pero encima una de las potencias que tiene es que te permite utilizar otras cosas de una manera súper sencilla y para llegar a resultados sorprendentes, la verdad. Sí, es verdad. ¿Y tienes algún blog que quieras compartir con nosotras, con nosotros o...? No, eh, no, 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 no. Yo no tengo, no tengo ningún blog ni nada. Bueno, perfil en LinkedIn Eh, sí. Sí, ya sí, perfil en lo ha dejado LinkedIn sí, puesto. Vale, sí, eso es. estupendo, muy bien. No, Y decía nada en el más. Eso chat, es. por si querías dejarlo en el chat. Ah, Pon el perfil de LinkedIn. vale. Sí, pues Jesús, luego os lo pongo, porque ahora mismo no me lo sé, pues tendría que entrar, ¿Quieres que te luego. lo ponga yo, que lo tengo a la vista? Sí, sí, yo porfa. también lo Ah, tengo, bueno, sí. sí, Estás fichado, no te puedes escapar, Jesús. No, 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 vale. no. ¿Lo has puesto tú o lo pongo Y yo? Ponlo tú, yo también lo tengo, pero ponlo tú. vale. Y luego, mientras lo ponéis y Sí, aprovechando un minutito y luego, pues si hay alguna pregunta, tiene algunas limitaciones, por ejemplo, que solo se pueden mostrar sí. 150.000 líneas, a partir de 150.000 descarta, ¿vale? Ujú. Luego que elimina las filas duplicadas, que aquí, bueno, pues pongo cómo se puede solucionar. Esto lo he copiado de una página que encontré Ah, por ahí, qué pero me bien. parece que está, ¿vale? Muy bien, sí. Eh, y bueno, pues eso, esas son las principales limitaciones que tiene, Pues ¿vale? si quieres, Jesús, preguntamos a ver si alguien tiene alguna duda o quiere comentarte. Vale. Si alguien tiene alguna duda, pues que hable ahora, que Ahora, comente. o si no, nada. Eso es. Levantar la mano, ¿no, Inés? Sí, es Para suficiente. que podamos veros. Yo creo Bueno, que todavía parece están asimilando. un poco tranquilos, luego ya empezarán las preguntas. Ya sabes cómo es esto, que el principio es el que va Sí, más lento y luego ya, da un poco de si no, pereza ya, arrancar. eso es, ¿no? Que estamos arrancando y que estamos probando, o sea que, pero bueno, muy bien. Además ahora, Mira, Ujú. Néstor te dice excelente presentación, Jesús. Ah, bueno, pues muchísimas gracias, Néstor. Chema también te felicita. Muy bien. Ujú. Bueno, pues muchas Dudas no gracias. hay, o sea que mira, no, pero ya lo estupendo, mirará. lo has explicado muy bien. Si no, como has dejado, ya tenemos tu perfil en el chat, si alguien quiere contactar contigo, puede hacerlo, ¿verdad? Sí, eso es, eso es. Sin ningún tipo de problema y oye, encantado de poder ayudar, recomendar sitios y tal, porque la verdad es que en Internet hay un montón de documentación y la ventaja además es que es de fácil acceso, que no es Mira, privativa y tal, y está muy Jesús, bien. Horacio pregunta cómo va con las actualizaciones. Pues si me puedes detallar un poquito más la pregunta, ¿a qué te Horacio, refieres con si los... nos estás escuchando, Sí. ¿cómo va con las actualizaciones? ¿Nos puedes ampliar un poquito más la pregunta? Mira, y Chema te comenta o nos comenta que le ha gustado mucho descubrir el post-plot. Sí, eso es. Entre bigotes y diamantes anda el juego. Sí. Eso es, eso es. Mm, Pues el tema de las actualizaciones, no sé si te refieres a las actualizaciones de cada mes de Power BI o ya, no, no lo no tengo muy claro. especifica. Mira, Mira, Si sí, cambia el dataset en si R. cambia el dataset en R, dice. Sí, Lo que pasa es Horacio. que lo tienes que estar cargando tú y ahí la verdad que tendría que mirar a ver, a Bueno, ver, a ver cómo es. pues Vale. como compartimos los materiales, en un momento dado os diremos dónde están y si Jesús tiene a bien, pues nos lo mira y nos lo comenta. Sí, eso es. Lo que pasa que bueno, lo miro y lo comento, sobre todo cuando lo cargas como un script, porque cuando lo cargas como un CSV es como un fichero y yo creo Sí. que con R será parecido, porque lo ejecutas al principio, habrá que ver. Ujú. Vale, Vale, bien, muy bien. muy bien. Bueno, Gracias, pues muchísimas Jesús. gracias. muchas Hasta gracias, luego. Jesús. Hasta luego. Gracias, chao. Chao.